Bien, por último vamos a delinear un mapa muy básico de la filosofía práctica, digamos, del discurso filosófico que tiene como objeto producir alguna claridad, alguna luz intelectual que ilumine inteligentemente, digamos, la praxis humana, la acción del ser humano. Una acción, dado que el ser humano es un ser en relación con otros seres, no solamente con el universo que le rodea, sino también con sus congéneres, con los otros humanos, pues un ser que, ya digo, desarrolla su vida en diversos espacios de esa relación, que son los que demarcan, por decirlo así, los límites de cada uno de los capítulos en que se divide el discurso práctico, de la filosofía práctica. Podríamos decir que el ser humano vive, en primer término, en relación consigo mismo. Una relación, digamos, peculiar, que es lo que generalmente entendemos como intimidad o vida interior, y eso es el que demarca el espacio de la ética. Es decir, la ética sería el discurso que pretende normar o normativizar o regular, dar reglas sobre la mejor forma de comportarse uno mismo. Pero también el ser humano vive en relación con otros seres humanos que son sus inmediatos prójimos, ¿no? Los otros más próximos generalmente pues, son nuestros familiares, ¿no? Bueno, pues ahí está la economía, por lo menos en la acepción clásica que tiene esa palabra en griego, es una palabra griega, cuya traducción más literal es el gobierno doméstico, es decir, el arte de organizar la vida en familia, el domus, ¿no? La casa, en latín. Oikos. Oikos es la palabra de la que procede economía, ¿no? Oikos y nomos, o sea, norma o regla o leyes que regulan, por decirlo así, el espacio doméstico, familiar. Y, bueno, evidentemente la economía entre nosotros significa otras cosas ya mucho más, por decirlo así, elaboradas, pero originariamente era el arte del ahorro, es decir, el arte que dominan, ¿verdad? Pues sobre todo las madres de familia. Las madres que tienen más de medio hijo y que saben lo que significa, pues eso, llegar a fin de mes, repartir pues, las cargas, las tareas y también los beneficios, los bienes, que son limitados en el espacio doméstico, familiar. Pero igualmente el hombre no satisface, digamos, su ser en relación, su necesidad de relacionarse con los demás solamente en un espacio próximo, un espacio doméstico, familiar. También mantiene relación y además necesita mantenerla en un espacio suprafamiliar, propiamente civil, que es el de la polis. En griego eso es lo que significa ciudad, ¿no? La ciudad pues es en el fondo un conjunto de familias, ¿no? Bueno, pues ese sería como el tercer entorno de relación en el que todo ser humano desenvuelve su vida, ¿no? El espacio de la relación con sus vecinos, con sus conciudadanos, ¿no?
Esto Aristóteles lo dice, es decir, el hombre no puede alcanzar su suficiencia vital. Eso es lo que en griego se designa con el adjetivo autarqués. No puede vivir, digamos, suficientemente, limitando su relación solamente a la relación consigo mismo y a la relación con sus familiares cercanos, ¿no? Necesita también un espacio más amplio de relación, que es el espacio civil o político. Polis, en griego, es lo mismo que civitas en latín, ¿no? Que significa ciudad. Bueno, pues todo hombre es cives, o sea, habitante de una ciudad, o polites, miembro de una polis, ¿no? Bien, esos tres son los espacios, en griego etoi, los etos, digamos, los ámbitos en los que desenvuelve el hombre su vida y su ser en relación. Esos tres espacios obviamente son distintos, pero no son compartimentos estancos uno de otro, de tal manera que el tenor ético de vida de cada persona individual en el fondo también se traduce o se contagia al tenor de su vida familiar y, en último término, espacios concéntricos, digamos, sucesivos, al tenor de su relación civil. De tal manera que lo que le ayuda a mejorar en su vida privada, podríamos decir en términos más o menos modernos, pues también le ayuda a mejorar en su vida familiar y en su vida civil, ¿no? Evidentemente son distintos los deberes y, por tanto, los protocolos de actuación en unos espacios o en otros. No tengo que hacer lo mismo, digamos, como padre de mis hijos o como hijo de mis padres o como esposo de mi señora o como esposa de mi marido. Pues que lo que tengo que hacer, por ejemplo, pues como vecino o como titular de una magistratura pública o como dueño de una empresa o como empleado de esa empresa, con mis jefes o con mis colegas o con mis subordinados, pues no es exactamente, tiene la misma protocolo pues que, no sé, pues en mi familia, ¿no? O conmigo mismo, ¿no? Pero, aunque sean distintos, los sociólogos dirían los roles, los papeles que uno tiene que fungir en un espacio o en otro, es el mismo el sujeto que ejerce esos roles. Y el sujeto personal no es, por decirlo así, una percha neutra donde puedan irse colgando roles sucesivos o alternativos, sino precisamente ese núcleo ontológico que está más allá de los roles que en cada caso desempeña. Por tanto, en el fondo, y esto es una idea a la que Aristóteles es muy sensible, no solamente Aristóteles, yo creo que en general todos los griegos, especialmente los atenienses de la época en la que él vivió, pues tenían muy próxima la representación de que las virtudes, es decir, esas alforjas, digamos, de las que tiene que proveerse cualquier ser humano en el camino de su vida, para que al final de ese camino uno pueda decir que uno ha vivido bien, que el balance, siempre con sus más y sus menos, pero en general es positivo, uno no se arrepiente de haber vivido. Quien puede decir eso, y eso solamente se puede decir cuando uno ya ha vivido suficientemente, es realmente la persona que tiene la sabiduría práctica, es decir, la persona que ha sabido vivir. Y el ideal del filósofo, la
tradición socrática, y por supuesto Aristóteles está en ese linaje, es sobre todo el ideal no solamente de un saber teórico, en el sentido que hemos visto, sino un saber práctico, un saber vivir. Ese es el sabio auténtico, el que sabe vivir bien. Bueno, pues esas virtudes, ya digo, tienen todas ellas, esto lo muestra muy bien Aristóteles en un libro suyo que se llama La Ética a Nicómaco, que a mí me parece que es de lo mejor que se ha escrito sobre ética. Pues tienen todas ellas una dimensión ética, una dimensión económica o familiar y también una dimensión política o civil. Quizá esta representación hoy en día nos puede parecer algo extraña porque estamos muy acostumbrados a un esquema muy moderno, quizá el esquema del liberalismo económico y político, que hace una separación excesivamente tajante entre lo público y lo privado. Y hoy en día, pues a mucha gente le resulta más o menos cercana la representación de que uno es una cosa cuando está en su familia y otra cosa u otra persona cuando está pues en su vida pública, en su vida civil o en el desempeño de su cargo público, su función social, etc. Bueno, evidentemente Aristóteles no es contrario, ni mucho menos, a distinguir esos órdenes, esos etoi, digamos, esos ámbitos en la vida y en la actividad de toda persona, ¿no? Pero lo que sí le resultaría completamente extraño, ya digo, no solamente a él, sino a cualquier griego de su época, y tengo que reconocer que estoy bastante de acuerdo con él en este punto, pues es pensar que esos ámbitos son, ya digo, comportamientos estancos que nada tienen que ver uno con otro. Esa representación, ya digo, que hoy en día nos puede resultar más o menos familiar por el influjo, sobre todo en el mundo occidental, que ha tenido el planteamiento liberal, pues es completamente extraña para un ateniense de la época de Aristóteles y para el propio Aristóteles. Bien, esto no va a ser el objeto principal de la atención en este curso nuestro, que es más bien un curso de tipo teórico, pero creo que vale la pena mencionarlo también para que se vea más o menos completo ese panorama general, ese mapa del saber filosófico, que además de las disciplinas de tipo teórico, a las que me he referido, la lógica, la filosofía de la naturaleza, dentro de la cual, la filosofía de la naturaleza, porque se trata de un ser vivo, corpóreo, pues estaría también lo que hoy llamamos antropología, el estudio del tipo de vida propia de los seres racionales, y por último la metafísica. Bueno, pues me parece que completar ese panorama también con, bueno, pues los temas y problemas más fundamentales de la filosofía práctica, que ya digo, no tiene como objeto fundamentalmente lograr conocimiento, como es el caso de la teoría. El objetivo fundamental de la teoría es conocer, y conocer con verdad, es decir, reconocer lo que las cosas en verdad son. Pero insisto también para que se entienda lo que significa filosofía en el socratismo y en la tradición socrática, es importante entender que esa teoría tiene también una versión práctica. De hecho, para Aristóteles, y creo que esto también lo aprendió del último término de Sócrates, la distinción que hoy en día nos resulta tan intuitiva entre lo teórico y lo práctico, pues no lo es tal. Realmente la praxis, o sea, la práctica por antonomasia, según Aristóteles, es justamente conocer. Esa es la actividad más intensa y más vital
que puede realizar un ser vivo cognoscente, racional. Conocer, entender. Eso será también objeto de una atención especial en nuestro curso, ¿no? Por tanto, esa distinción entre lo teórico y lo práctico, que hoy nos es tan intuitiva, para los griegos de esta época no lo es tanto. O sea, en el fondo, la práctica no es más que un desarrollo de la teoría. A lo que se opone la teoría, según el esquema, bueno, y el lenguaje de los griegos, no es tanto a la praxis, a la práctica, como a la techné, a la técnica. Es decir, a todo el discurso relativo a los instrumentos. Bien, ya digo que en el linaje del pensamiento socrático, en el que se encuentra naturalmente Aristóteles, filosofía sobre todo es forma inteligente de vivir. Por tanto, una forma de entender, que es la forma vital, la praxis vital más intensa que un ser inteligente puede realizar, que evidentemente también tiene como un desarrollo intrínseco suyo, consecuencias prácticas pues, en esos entornos donde cada persona desarrolla su vida, tanto el entorno ético, como el entorno familiar, como el entorno político. Pero es una forma inteligente de actuar y de vivir. Bien, pues esto más o menos concluiría esta panorámica que he intentado hacer en estas últimas sesiones sobre cuáles son los temas y problemas de la filosofía. El segundo bloque temático que he anunciado en el temario, digamos, más o menos adaptado a toda esta situación de alarma por el microbio maléfico, pues ya veremos a ver si podemos hacerlo de esta misma forma a través de los vídeos o, Dios lo quiera, podemos hacerlo ya en forma más o menos convencional y en las clases presenciales. Bueno, pues hasta que esto se aclare, pues ya me despido de ustedes por ahora. Y anunciándoles que de todo esto que les he contado, pues lo tengo por escrito y aunque está publicado en un libro que se titula El Dios de los Filósofos, curso básico de filosofía, que más o menos recoge los 3 primeros temas del temario, es decir, todo lo que hemos hablado de la definición nominal, la definición real de filosofía y esta panorámica sobre las partes fundamentales del discurso filosófico, pues eso lo tengo por escrito y lo voy a dejar colgado, aunque todavía no sé muy bien cómo, porque soy muy analfabeto para esto de los cachivaches, pero con la ayuda de un colega que amablemente se ha ofrecido, pues lo dejaré colgado también en el campus virtual o como se llame esto. Pues nada, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.